Gloria al Señor Jesucristo por su bendita y hermosa palabra. Y hoy podemos hablar de un apóstol Pablo, hermano, en esa profundidad lo que Dios le entregó. 13 cartas más la carta de los hebreos que se dice que es de él. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Muchas cartas pastorales, mucha revelación, muchos misterios que Dios le entregó a un varón, gloria al Señor, que vivía bajo la religiosidad, que no conocía la manifestación del Espíritu Santo, que conocía la Torá en aquel tiempo, pero no conocía la manifestación del Espíritu, y ese es el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto es palabra y espíritu, y eso es lo que Dios le da a conocer al apóstol Pablo para que pueda llegar a ser ese instrumento que fue en el tiempo que Dios lo tenía para lo que Dios lo tenía para usarlo en aquel tiempo. Así que tenemos que ser entendidos. Levantar también es poner de pie. Poner de pie. Es lo que Dios nos está haciendo a todos en esta mañana, poniéndonos de pie y mostrándonos el camino y mostrándonos lo que todavía nos hace falta por caminar. Nos hace falta mucho por caminar, mucho por conquistar, mucho por crecer, mucho por avanzar, mucho por desarrollarnos, iglesia del Señor. Pero para esto tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos, porque si no, el Señor hará lo que hizo con el apóstol Pablo, nos tirará a tierra, para que podamos entender que la gloria es de Él, los misterios son de Él, la revelación es de Él, la iglesia es de Él, las almas son de Él, todo es de Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él, para que toda la gloria solamente sea de Él. Cuarta definición de lo que es levantar. Salmo 113, versículo 7, gloria a Dios. Salmo 113, versículo 7. Salmo 113, versículo 7. Alabanzas al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Levantamiento para este último tiempo. Levantamiento para el último tiempo. Es lo que Dios nos está enseñando en su misericordia en esta mañana. Salmos 113, gloria al Señor Jesucristo, versículo 7. Salmos 113, versículo 7. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Dice así. Vamos a leer desde el 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. ¿Dónde se sienta? En las alturas. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Qué precioso el Señor. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Con los príncipes de su pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermosa la palabra del Señor. Cómo el Señor nos ministra y cómo el Señor nos enseña por su misericordia y para su gloria. Gloria a Dios. Cuarta definición de lo que es levantar. Alzar. Alzar algo de donde reposa o desprenderlo de donde está unido. Desprenderlo de donde está unido. Desprenderlo. Muchas veces para levantar algo está tan pegado de esa superficie o está tan enraizado que se necesita la fuerza, se necesita la violencia para poder, uno, desprenderlo y posteriormente levantarlo. Posteriormente levantarlo. Así que levantar no es solamente mover hacia arriba, llegar a ese nivel y subir más. No es solamente ponerse de pie. Levantar también es desprender con violencia algo que está enraizado y posteriormente con fuerza subirlo. Subirlo con fuerza. Entonces, este el tipo de levantamiento o esta definición de levantar ya implica una fuerza mayor. Ya implica un desprendimiento de aquello que está unido con aquella superficie. Con aquella superficie. Tiene que haber un desprendimiento o tiene que haber una desunión o tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber algo que haga que se desprenda, valga la redundancia, algo que se desprenda, que haga desprender aquello de lo que impide que sea levantado ese instrumento, ese objeto o esa persona también como tal.
Y dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 5, 113 Salmos, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta? ¿Dónde se sienta Jehová? En las alturas, dice ahí. Que se humilla. Dios se humilla a mirar, hermoso el Señor. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre. Lo levanta del polvo. Y al menesteroso alza del muladar. Al menesteroso alza del muladar. ¿Qué es alzar? Es poner una cosa o persona en una posición alta o más alta de la que se tenía. De la que se tenía. Y eso es lo que el Señor muchas veces quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor ha hecho. Lo vamos a estudiar más adelante en los tipos de levantamiento que Dios entrega. Pero es lo que Dios también quiere hacer. Y quizás Dios no lo ha podido hacer, no porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino porque todavía en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay raíces que nos llevan todavía a estar atados a las cosas de la tierra, atados a las cosas del mundo, atados a las cosas naturales, a las cosas de los hombres. Y resulta que en primera instancia el levantamiento que Dios quiere entregar es un levantamiento espiritual. Es un levantamiento a llevar una gloria en Dios, una gloria poderosa, una revelación, una palabra, hermano, que cambie, que transforme el ser. Es la única palabra que puede cambiar la vida de una persona. Es la única palabra, ninguna otra palabra tiene la capacidad de hacer lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, la palabra de Dios es excelsa, la palabra de Dios es la única que tiene toda la autoridad para penetrar el alma, dice la palabra del Señor. Dice que parte los tuétanos, dice que parte el alma, es la única, la palabra de Dios, que tiene el poder para levantar al pobre, dice ahí, del polvo. Para levantar al pobre del polvo. Y para levantar al menesteroso, para alzarlo del muladar, de esa situación de inmundicia. El muladar, gloria a Dios, lo vamos a estudiar un poco más profundo más adelante. El muladar era ese sitio, ese lugar, en el antiguo Israel y en las antiguas ciudades. El muladar era ese sitio donde se echaba la basura. La basura de la ciudad, la basura del sector, la basura del barrio, gloria a Dios, se echaba ahí en el muladar. Ahí en el muladar. Era un lugar de podredumbre, era un lugar de inmundicia, porque todos los desechos iban a terminar allá. Era un lugar donde los cadáveres también se echaban en ese lugar. Los cadáveres, las personas que morían, como en la antigüedad, todavía no habían cementerios como tales, se echaban en los muladares. En los muladares se echaban las basuras, la inmundicia, los desperdicios y tantas cosas que habían en los muladares. Bueno, de allá dice la palabra del Señor, Jehová alza al menesteroso. Jehová lo pone en un lugar de honra. De allá el Señor nos sacó. El Señor nos sacó de la inmundicia. El Señor nos sacó, hermano, de toda esa basura que nosotros practicábamos en el pecado, en el pasado, pero que también, gloria al Señor Jesucristo, Él también lo quiere hacer con personas que quizás hoy día están en esos muladares. Entonces, Dios nos levanta, Dios nos levantó, nos alzó de un lugar de deshonra, y lo vamos a estudiar también más adelante, y nos colocó en un lugar de honra. Alza el Señor al pobre del polvo y al menesteroso, aquel que no tiene nada, aquel que no ha logrado nada, que no ha alcanzado nada, aquel que su vida es la inmundicia, su vida es la basura, como la fue en nuestras vidas, en un tiempo sin conocer al Señor. De allá el Señor nos sacó. Hoy estamos parados aquí, hoy este pequeño está aquí sentado, predicando la santa y bendita palabra del Señor por su gran misericordia, por su infinita misericordia, porque en la basura anduvimos. En la basura anduve, en el muladar, en la inmundicia. Era el desecho, era el desperdicio de la sociedad. Era lo más bajo, la inmundicia del alcohol, la inmundicia del pecado, la inmundicia de la delincuencia, la inmundicia de todos.
Hoy somos colaboradores, hoy somos predicadores, hoy somos ministros, hoy somos, hermano, instrumentos ahí en el altar. Gloria a Dios. O debajo del altar, colaboradores, instrumentos que llevan una palabra de levantamiento porque el Señor nos levantó. Hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos no por nosotros mismos, no por nuestra capacidad, no por nuestros títulos, no por nuestra profesión. Señor, reprenda a Satanás, no por eso. No hemos logrado nada, no tenemos nada por nuestros propios méritos. Todo el Señor lo ha hecho. Todo el Señor nos lo ha entregado, comenzando por nuestra vida. Y en ese desvío que tuvimos en el pasado, en una vida desordenada, terminamos en el muladar, terminamos en la basura, terminamos en la inmundicia, terminamos, hermano, siendo la escoria, terminamos con los cadáveres desde el punto de vista espiritual, porque escrito está que el que practica el pecado, dice la palabra del Señor, es del diablo, y que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Así que el mismo Señor, y tiene relación con el texto anterior, cuando hablábamos de que la otra acepción de levantar es resucitar, por eso Cristo nos va a levantar en la resurrección, y lo vamos a estudiar también más adelante, que el Señor nos resucitó, nos dio vida. Hoy tenemos vida y vida en abundancia, pero no se nos olvide, estuvimos en la basura, estuvimos en el pecado, olimos la inmundicia. Así que nosotros hoy más que nunca tenemos que tener misericordia, porque hay muchos que están allá afuera, familias enteras que están caminando por la basura. Y si Dios de allá nos sacó y hoy tenemos lo que tenemos, es para entregarnos todo a Él y entregarnos todo a su pueblo y entregarnos todo a las almas, para que así como el Señor nos levantó en un tiempo, el Señor también alce del muladar, saque de la basura a muchos aquellos que todos los días, cada día, están entrando más en la inmundicia, más en el pecado y más en la suciedad. Así que Dios levanta, Dios alza al menesteroso y dice que los hace sentar con los príncipes, versículo 8, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Dice la palabra del Señor que nosotros hoy estamos sentados en lugares celestiales, en lugares de honra, pero en un momento estuvimos allá abajo en el muladar. Estuvimos en el muladar. Estuvimos en lo más bajo, en lo más inmundo, pero allá el Señor nos alzó. Allá el Señor nos levantó y hoy en el Espíritu estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, cumpliéndose lo que dice aquí el Salmo 113, versículo 8, que Él hace sentar al menesteroso con los príncipes de su pueblo. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita y hermosa palabra. Vamos, gloria al Señor Jesucristo, con la siguiente definición, que es levantar también es construir o edificar. Construir o edificar. Construir o edificar. Construir un edificio, construir una casa, construir una cerca, construir, edificar, eso también es levantar. Puedo comprar el terreno, se puede comprar el lote, pero ahí no hay una construcción. ¿Qué tenemos que hacer con esa construcción? Levantar esa construcción, levantar muros, levantar paredes, en fin. Esa es la otra acepción de lo que es levantar. Y también tiene relación, porque es que Dios tiene que colocar un cimiento, el cimiento verdadero que es su palabra, los fundamentos para poder levantar. Y lo que estudiábamos también hace unos minutos. Hay cosas que Dios tiene que hacerlo con fuerza. Muchos se preguntan, ¿por qué, Señor, tú eres así conmigo? Señor, ¿por qué tú eres fuerte conmigo? Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque hay raíces todavía. Hay raíces todavía que nos atan al mundo, nos atan al pecado, nos atan al ego, nos atan al orgullo, nos atan a la carne, y Dios quiere desprenderlo para que haya un levantamiento. Muchas veces Dios tiene que derribar estructuras fuertes en nuestras vidas, estructuras de ego, estructuras de orgullo, estructuras de soberbia, porque aquello impide que haya un levantamiento, una construcción del nuevo creyente, de la nueva vida, de ese edificio que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, que somos nosotros, edificio de Dios. Entonces, para que haya una construcción, primero tiene que haber unos cimientos. Pero si los cimientos son de orgullo, de soberbia y de altivez, Dios tiene que venir con fuerza para quebrantar, para
Todo aquello, hermano, hacerlo polvo, hacerlo cenizas. Y Dios colocar a través del fundamento de la palabra y del Espíritu, Dios comienza a traer un levantamiento para esa nueva vida y para esa nueva persona. Así que la quinta definición de lo que es levantar, un levantamiento para este último tiempo es construir o edificar. No solamente es hacia arriba. Dios nos quiere llevar a otro nivel. Ponerse de pie. No es solamente desprender con violencia y con violencia subir, sino también es construir. Construir o edificar. Esa es la otra definición de lo que es levantar. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.